Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el día de hoy empezamos una nueva sección y hoy vamos a tratar el sentido de la medida, ¿de acuerdo? Vamos a explicar qué es el sistema internacional, qué nos permite medir, qué unidades tiene el sistema internacional y una cosa que es muy importante que es la convertibilidad de unas unidades a otras aplicando el factor de conversión. Entonces, lo primero de todo, el sistema internacional es un conjunto de unidades y de medidas que se han diagnosticado precisamente como internacionales para que todo el mundo pueda utilizar las mismas, de tal modo que cuando queremos medir alguna magnitud, ya sea la distancia a un sitio, la velocidad de un objeto, la temperatura a la que se encuentra algo, todos tengamos una misma unidad en común para que podamos intercambiar información de manera lógica, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo quiero medir una distancia de un sitio a otro en kilómetros, pero otra persona lo mide en metros. Entonces, si yo no expreso las unidades en las que está medida esa distancia y simplemente digo el número, me daré cuenta de que la distancia que mido no es la misma. Es decir, pongamos un ejemplo. Imaginemos que yo quiero medir la distancia de un sitio a otro y a mí me sale que esto mide 500 metros. ¿Vale? Como es una unidad de distancia, yo la puedo medir en metros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que llega otra persona y para la misma unidad me pone que en vez de medir 500 metros, me dice que esto mide 500 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El número que hemos averiguado, tanto ella como yo, esa persona y yo, es exactamente el mismo. Porque yo he dicho que una son 500 metros y la otra ha dicho que son 500 kilómetros. Por tanto, si nos olvidamos de las unidades, el número es exactamente el mismo. La pregunta es, ¿estas unidades son las mismas? Pues por supuesto que no, ¿de acuerdo? Es verdad que las dos unidades miden distancia, pero hay que tener muy en cuenta que la proporción entre una unidad y otra no es 1, es decir, una unidad no es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero con lo que vamos a trabajar son con las distintas posibilidades que tenemos para medir diferentes magnitudes. Por ejemplo, para la longitud, que hemos puesto ya el ejemplo. Entonces, como tiene que haber un acuerdo entre todos los puntos del planeta, es decir, si alguien quiere medir una distancia en una unidad en común, la unidad genérica que se utiliza es el metro. ¿Vale? El metro es, en general, la unidad que utilizamos para medir distancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que el metro tiene muchísimas variantes. Lo primero que tiene son aumentativos y disminutivos. Por ejemplo, el kilómetro, el hectómetro, el decímetro, el centímetro y muchas otras. Esto para empezar, que al final no dejan de ser más que múltiplos, tanto hacia arriba como hacia abajo, del metro. ¿Qué es lo que ocurre? Que después tenemos otras unidades que no son múltiplos directos del metro, sino que son medidas distintas. Por ejemplo, la milla, la yarda y muchas otras medidas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros queramos medir una unidad, por ejemplo, en yardas y otra persona la mida en metros, a mí me costará mucho entender cómo puedo pasar de una a otra. Y eso es lo que veremos más adelante dentro de este propio vídeo. Para la siguiente magnitud, que sería, por ejemplo, la velocidad. ¿Vale? La velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Que la velocidad se suele medir, bueno, se suele medir, no, de hecho en el sistema internacional se mide el metro entre segundo. Ya sabemos que la velocidad lo que hace es medir la distancia que yo recorro en un tiempo, por lo tanto tendré que tener una unidad de distancia entre tiempo. El tiempo veremos ahora que en efecto se mide en segundos. ¿Vale? De nuevo en el sistema internacional. ¿Qué ocurre? Que en la velocidad, por ejemplo, yo puedo tener que la puedo medir en kilómetros por hora. Muy común, sobre todo, en la velocidad en coches, en aviones y demás. Pero es que tengo otras medidas. Por ejemplo, los nudos. Cuando yo mido una cantidad de velocidad que lleva un barco, la puedo medir en nudos. ¿De acuerdo? Que es una milla marina por hora.
¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tendría muchas otras medidas, como por ejemplo combinaciones de estas. Por ejemplo, podría decir kilómetro por segundo, que esta unidad se suele utilizar en distancias espaciales, porque hay cosas en el espacio que se mueven a una velocidad muy rápida, como para poder expresar cuántos kilómetros recorre en cada segundo. En el tiempo nos ocurre lo mismo. En el tiempo tengo varias unidades. Puedo medir en minutos, en horas, en días, en meses, en años. Todo esto son unidades que me miden el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, tengo diferentes unidades para cada una de las medidas distintas que tengo. Tenemos más ejemplos. Por ejemplo, para la capacidad, ¿vale? Voy a borrar por aquí. Borro todo esto para tener más hueco. Y tenemos, por ejemplo, para la capacidad de un recipiente, de una piscina, de una bañera, de cualquier cosa, normalmente solemos medir en el sistema internacional en litros. ¿De acuerdo? Pero claro, tengo muchas variantes. Igual que teníamos con el metro, tengo multiplicativos, que tengo, por ejemplo, kilolitros, hectolitros, decilitros, mililitros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo otras unidades que pueden ser equivalentes, como por ejemplo el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, el metro cúbico, etcétera. ¿De acuerdo? Y en otros lugares, como por ejemplo en Inglaterra, tengo los galones y más medidas que también puedo utilizar para medir capacidades. Y la última que vamos a ver también es la temperatura. ¿Vale? La temperatura se mide en un tipo de grado que es el grado Kelvin. ¿Vale? El grado Kelvin es una unidad que se suele utilizar mucho en el entorno científico, en física, en química, que nos permite ver dónde está la temperatura mínima que se puede alcanzar físicamente. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de las personas cotidianas el grado Kelvin permite abarcar unas temperaturas que son muy poco manejables. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos normalmente el grado Celsius, ¿vale? Este es el grado convencional que se representa tal que así. Este es el que normalmente utilizamos porque es un grado que nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque se establece en relación al agua, es decir, cuando el agua se congela y cuando el agua ebulle, por lo tanto, nos viene muy bien para la vida cotidiana, es decir, hace una temperatura de 20 grados Celsius. Pero si viéramos la conversión, que ahora la veremos con el grado Kelvin, serían unos números mucho menos manejables. Y en el caso de los ingleses también utilizan un grado que es el grado Fahrenheit, que se suele representar con una F y el simbolito. Entonces, como podéis ver, tenemos un montón de unidades. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo quiero pasar de una unidad a otra, no puedo cambiarla directamente en general. Es decir, yo no puedo decir, vale, tengo 1 metro y esto es igual a 1 kilómetro. Es decir, dejo la unidad como está, dejo el número como está y cambio. No, esto no es cierto, ¿de acuerdo? Para ello tengo que encontrar unos factores que me determinan uno con el otro, ¿de acuerdo? En el caso de las unidades multiplicativas es sencillo. Por ejemplo, el caso del metro. Tendré el metro aquí en el centro y puedo ir multiplicando por 10 o puedo ir dividiendo por 10. ¿Vale? Aquí puedo dividir o multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si multiplico por 10, es decir, que tengo 10 metros, tendré el decámetro. ¿Vale? Tengo aquí decámetro. Que estos son 10 metros. Si voy al siguiente, tendré el hectómetro. Le voy a poner la abreviación, hectómetro, que son 100 metros. Y si vuelvo a multiplicar por 10, tendré el kilómetro, que serán 1000 metros. Si divido, tendré el decímetro, que son 0,1 metros. Si vuelvo a dividir, tendré el centímetro, que son 0,01 metros. Y si vuelvo a dividir, tendré el milímetro, que son 0,001 metros. Por aquí esto continúa y por aquí esto continúa, pero con ver estas es más que suficiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a encontrar unas relaciones entre estas magnitudes y cualquier otra. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que 1 metro es igual a 10 decímetros. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir que 1 decímetro es lo mismo que 0,1 metros. ¿Vale? Yo puedo ir en un sentido o en el contrario. ¿Vale? También puedo ver que 10 metros
son igual a un decámetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo ver que un metro son 0,1 decámetros. ¿De acuerdo? También podría hacerlo con los kilómetros. 1000 metros son igual a un kilómetro. ¿Por qué? Porque un metro son 0,001 kilómetros. ¿Vale? Entonces, estas relaciones que yo encuentro aquí es lo que se conocen comúnmente como factores de conversión. Es decir, los factores que me permiten pasar de una unidad a otra de la misma medida aplicándolos correctamente. Es decir, pongamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero pasar de metros a kilómetros. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Quiero convertir 1000 metros en kilómetros. Es decir, esto igual a tantos kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo sé perfectamente, hemos dicho que 1000 metros es igual a un kilómetro. ¿Vale? Hemos visto la conversión. Por tanto, yo aquí enseguida vería que en efecto 1000 metros es igual a un kilómetro. ¿Vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero claro, si yo esta cantidad la cambio y no tengo claro cuál es la manera de convertir, yo puedo decir, vale, pero ¿y entonces qué proporción hago? Bueno, pues aquí vamos a utilizar el concepto de factor de conversión que aplicamos una de las propiedades de la multiplicación y la división, que es lo que decíamos, si yo multiplico y divido por una cantidad que es equivalente, realmente no estoy haciendo ningún cambio a la operación. Es decir, acordaos a lo que decíamos, yo decía que 3 es igual a 3. Si yo hago 3 por 2 entre 2, esto sigue siendo 3. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 es 1. Esto me quedaría 3 por 2, 6 entre 2, que es igual a 3. ¿Vale? Lo que he hecho es multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Vale? Esto lo podemos ver también con otro ejemplo. 3 por 4 entre 2 por 2, me quedaría 3 por 4, 12. Hemos dicho que esto era igual a 3. Y 12 entre 4, que es 2 por 2, sería 3. Es decir, puedo multiplicar arriba y abajo o multiplicar y dividir por dos magnitudes que sean equivalentes, como en este caso 4 es equivalente a 2 por 2 y me quedaría como estoy. Entonces, para ello, ¿esto para qué nos sirve? ¿Qué relación tiene que ver esto? Pues que yo aquí puedo multiplicar y dividir por dos unidades que sean equivalentes y me quedaría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como quiero pasar de metros a kilómetros, voy a poner que 1000 metros son un kilómetro. Lo cual es verdad, es una unidad equivalente porque lo tenemos aquí arriba. Yo estoy multiplicando por kilómetros y dividiendo por metros, pero por la cantidad exacta que representa la igualdad. ¿De acuerdo? Yo aquí abajo no puedo poner un número aleatorio, no puedo poner que un kilómetro es un metro. Esto es incorrecto. Tendré que poner que un kilómetro es igual a la cantidad de metros que represente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la parte buena? Que de esta manera puedo eliminar unidades y me quedarán unidades en kilómetros. Y ahora lo que tendré que hacer es operar correctamente. Tendré 1000 por 1 entre 1000 y la unidad kilómetros. ¿Y qué me quedará? 1000 entre 1000 por kilómetros, es decir, un kilómetro. 1000 entre 1000, 0,0, 0,0, 0,0, 1 entre 1, un kilómetro. Y en efecto hemos llegado a que 1000 metros son un kilómetro. Exactamente lo mismo que hacía antes. ¿Vale? Vamos a ver otro caso muy sencillo. Por ejemplo, el del tiempo. Vamos a ver el caso del tiempo. Yo quiero convertir un minuto en los segundos que sean. Y no tengo ni idea de cuántos segundos son. ¿Vale? Pero bueno, yo sé que la relación que hay entre minutos y segundos es que un minuto es igual a 60 segundos. Pues aplico el factor de conversión. Tendré que un minuto será lo mismo que si yo lo multiplico por... Quiero quitarme los minutos, por tanto los pongo abajo. Un minuto. ¿Cuántos segundos van arriba? 60 segundos. Minuto con minuto se me elimina y me queda 1 por 60 entre 1 segundos. El 1 con el 1 tendré 1 por 60, 60, 60 entre 1, 60. 60 segundos. Ya he obtenido que en efecto un minuto son 60 segundos. Y diréis, bueno, pero esto es una estupidez, porque si me estás diciendo que no sabes un minuto cuántos segundos son, pero me estás diciendo que un minuto son 60 segundos, ya lo tengo, ¿vale? Eso es verdad. Pero ¿qué ocurre si yo en vez de poner un minuto pongo 5 minutos? Yo así de primeras puedo decir, vale, un minuto es verdad que son 60 segundos,
pero 5, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico el factor de conversión que acabo de ver. Pongo abajo un minuto, pongo arriba 60 segundos, el minuto con el minuto se me elimina y me queda 5 por 60 segundos. Y 5 por 60 son 300 segundos. Es decir, que sé que 5 minutos es igual a 300 segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso también parece muy obvio porque con los minutos estamos acostumbrados. Pero vamos a hacer una cosa que no es tan obvia. Yo voy a pasar, por ejemplo, de metros por segundo, voy a pasar a kilómetros por hora. ¿Qué diréis? Bueno, en este caso ya no es tan obvio. Yo no sé por cuánto tengo que multiplicar metros por segundo para pasar de kilómetros por hora. Pues vamos a averiguarlo. Es muy sencillo. Lo primero, tendré que ver por cuánto tengo que pasar para hacer de metros a kilómetros. Y por cuánto tengo que pasar de segundos a horas. Es decir, ¿qué es lo que tendré que hacer? Un segundo, ¿cuántos minutos hay en una hora? Tendré 60 minutos. Mejor dicho, ¿cuántos segundos hay en un minuto? 60, ¿verdad? 60 segundos, un minuto. Como me quiero quitar los segundos, ya lo he conseguido. Ahora tendré que pasar a horas, porque ahora estoy en unidades de minuto. Entonces vuelvo a multiplicar, como me quiero quitar los minutos, hago un minuto, perdón, 60 minutos, que es una hora, 60 minutos, una hora. Ya he conseguido pasar de segundos a horas. ¿Y cuánto me quedará? 1 entre 60 por 60 horas. Es decir, 1 entre 3600 horas. Es decir, un segundo es lo mismo que una parte de 3600 de una hora. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque una hora son 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, tiene sentido, si una hora son 3600 segundos, un segundo es una parte de 3600. ¿De acuerdo? Por tanto, yo ya sé que para pasar de segundos a horas tendré que dividir entre 3600. Es decir, un segundo es igual a 1 entre 3600 horas. Y para pasar de metros a kilómetros, pues como sé que 1000 metros es igual a 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Para pasar de metros a kilómetros tendré que hacer lo contrario. Es decir, tendré que ver un metro por 1000 metros, que es igual a 1 kilómetro. Esto será lo mismo, metro por metro, y me quedará 1 entre 1000 kilómetros. Perdón, el kilómetro que queda aquí arriba. ¿Vale? Entonces, si quiero convertir, por ejemplo, un metro a kilómetros por hora, tendré que aplicar estos factores que hemos encontrado aquí, que son los siguientes. Vamos a ver. Yo tengo un metro entre segundo. ¿Por qué lo pongo así y no lo pongo cruzado? Porque el metro lo tengo arriba y el segundo lo tengo abajo. Entonces, para que me quede claro, ¿qué tendré que hacer? Lo primero, pasar de metros a kilómetros, porque quiero convertirlo esto en kilómetros por hora. Podría hacerlo al revés, podría pasar de kilómetros a metros, me da exactamente igual. Entonces, como el metro lo tengo arriba, tendré que poner 1000 metros abajo, 1 kilómetro arriba. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como el segundo lo tengo abajo, tendré que poner arriba 3600 segundos, una hora, que es el factor de conversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque 1000 metros es igual a 1 kilómetro y 3600 segundos es igual a una hora. Por tanto, aplico estos factores de conversión, aplico esta multiplicación y división por unidades equivalentes y llegaré a lo siguiente. El metro con el metro lo elimino. Siempre pongo la unidad que quiero eliminar en el lado contrario. Si la unidad que quiero eliminar está arriba, la pongo abajo. Si la unidad que quiero eliminar está abajo, la pongo arriba. ¿Por qué? Porque de esa manera las puedo tachar, las puedo eliminar. Y el segundo, con el segundo lo puedo eliminar. ¿Y qué unidades me quedan? Pues primero pongo los números. 1 por 3600 entre 1000 por 1. Los 1 realmente los puedo borrar. ¿Y qué me queda? Kilómetros arriba y horas abajo. ¿Y esto qué tendré? 3600 entre 1000 son 3,6 kilómetros por hora. Y ya he conseguido llegar a que 1 metro por segundo es igual a 3,6 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Si lo podemos convertir de esta manera, ya he conseguido encontrar el factor de conversión entre metro por segundo y kilómetro por hora.
Cuando quiera pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, tendré que multiplicar por 3,6. Si quisiera hacerlo al revés, si quisiera pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, me daría cuenta de que me queda lo contrario. Vamos a comprobarlo. Bueno, esto de aquí arriba lo voy a dejar. Hay que recordar que 1000 metros son 1 kilómetro, 3600 segundos son 1 hora. Por lo tanto, voy a poner el ejemplo contrario. Quiero pasar de kilómetro por hora a metro por segundo. Pues venga, vamos allá. 1 kilómetro por hora. Quiero quitarme los kilómetros, por tanto pongo abajo 1 kilómetro y arriba 1000 metros, que es la unidad a la que quiero llegar. Y abajo me quiero quitar las horas, por tanto pondré arriba 1 hora y abajo 3600 segundos, que es la unidad a la que quiero llegar. Y vuelvo a eliminar unidades, kilómetro con kilómetro, hora con hora, ¿y qué me queda? Los unos de nuevo he dicho que los puedo eliminar, me quedará 1000 arriba, abajo 3600, y arriba me quedará metro, y abajo me quedará segundo. 1000 entre 3600 es lo mismo que 1 entre 3,6 metros por segundo. Entonces, como podemos ver, 1 kilómetro por hora es lo mismo que 1 entre 3,6 metros por segundo, que es exactamente el paso contrario al que hemos obtenido. Cuando quiera pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, simplemente tendré que dividir entre 3,6. Entonces, chicos, cuando queramos cambiar de una unidad a otra, tenemos que aplicar estos factores de conversión, sea cual sea la unidad. Es decir, que hay que decir que algunas son muy obvias. Por ejemplo, si quiero pasar de metro a centímetro, yo enseguida sé que tengo que multiplicar por 100. ¿Por qué? Por si alguien no lo ve, lo vamos a hacer. Yo sé que 1 metro son 100 centímetros. Entonces, si yo quiero pasar de metro a centímetro, tendré 1 metro por el metro lo tengo arriba, me lo quiero quitar, 1 metro abajo, 100 centímetros. Metro con metro se me va y me quedará 100 por 1 entre 1, me queda 100 centímetros. ¿De acuerdo? Si tengo 5,76 metros, si quiero pasar esto a centímetros, tendré 1 metro abajo, 100 centímetros arriba, metro con metro se me quita y me queda 5,76 por 100 en centímetros, es decir, 576 centímetros. ¿Qué es lo que he hecho? Multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Si quisiera hacerlo al revés, tendría que dividir por 100. Entonces, los factores de conversión, ¿qué es lo que nos permiten? Podemos aplicarlos en línea, que veremos algunos ejemplos donde aplicamos varios factores de conversión, y llegar a unidades que en un principio yo no conocía el factor de conversión directamente, pero a través de las convertibilidades que tengo entre unidades, puedo llegar de unas unidades a otras sin tener que aplicarlo directamente y saberme todos los factores de conversión del mundo, ¿vale? Porque imaginad que tuviera que aprenderme de memoria absolutamente todas las relaciones que existen entre todas las unidades que existen. Es imposible. Simplemente con que yo sepa cuáles son entre unas unidades y otras, después puedo aplicar el factor de conversión y saber por cuánto tengo que multiplicar o dividir. Así que bueno, chicos, en este vídeo hemos visto cómo funciona el sistema internacional, cómo determinar unas unidades de medida y sobre todo cómo cambiar de unas unidades de medida a otras. Como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier ejercicio que no salga, nos lo podéis dejar. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo y que vaya bien.